Bienvenidos a Café y Letras. Este es un curso gratuito sobre cómo hacer un comentario de texto. En la web cafeyletras.es podrás encontrar otros cursos sobre escritura y literatura, además de resúmenes de libros y reseñas. Capítulo 1. Introducción al comentario de texto. ¿Qué es un comentario de texto? Un comentario de texto es una exploración profunda de lo que un autor ha escrito. No se trata solo de decir de qué trata el texto, sino de entender a fondo sus ideas, preguntarnos por qué el autor escribió lo que escribió y cómo lo conectamos con el mundo real o con otras cosas que sabemos. Es una herramienta que usamos para aprender a pensar críticamente sobre los textos y para mejorar nuestra manera de expresarnos por escrito. ¿Para qué sirve hacer comentarios de textos? 1. Entender mejor. La primera razón para hacer un comentario de texto es asegurarnos de que realmente entendemos lo que el autor está diciendo. Esto significa captar las ideas principales y todos los detalles importantes. 2. Pensar críticamente. Luego, queremos analizar y evaluar lo que el texto dice. Esto significa mirar si los argumentos del autor tienen sentido, si están bien fundamentados, o si hay algo que no nos convence y por qué. 3. Conectar con otros contextos. También es importante pensar en dónde encaja este texto en el mundo más amplio. ¿Qué nos dice sobre la sociedad, la historia o incluso sobre nosotros mismos? 4. Desarrollar nuestras ideas. Por último, un buen comentario de texto nos permite agregar nuestras propias opiniones e ideas sobre el tema. No solo repetimos lo que el texto dice, además contribuimos con nuestro propio punto de vista. ¿Por qué es importante aprender a hacer comentarios de texto? Aprender a hacer buenos comentarios de texto es útil por muchas razones. Mejora la comprensión lectora. Nos ayuda a leer mejor y a entender más profundamente lo que leemos. Desarrolla el pensamiento crítico. Nos enseña a no aceptar todo lo que leemos sin cuestionarlo, sino a pensar de forma crítica y a formar nuestras propias opiniones. Mejora la escritura. Al aprender a organizar nuestros pensamientos para escribir un comentario, también mejoramos nuestra habilidad para escribir de manera clara y efectiva. Preparación académica y profesional. Estas habilidades son muy valoradas en la escuela, en la universidad y en muchos trabajos. Capítulo 2. Tipos de textos, literarios y no literarios. Cuando hablamos de textos, nos referimos a cualquier cosa que leamos, ya sea un libro, un artículo en una revista, o incluso un post en un blog. Sin embargo, es importante entender que no todos los textos son iguales. En este capítulo, vamos a explorar los diferentes tipos de textos que puedes encontrar, especialmente los textos literarios y los no literarios, y cómo cada tipo tiene sus propias características. Textos literarios, ¿qué son? Los textos literarios son aquellos que leemos principalmente por placer o por apreciación artística. Incluyen novelas, cuentos, poemas y obras de teatro. Características principales. Uso del lenguaje. En los textos literarios, las palabras son usadas de manera creativa. No solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. Elementos como metáforas y símiles. Estos textos a menudo usan figuras retóricas que añaden profundidad y belleza al lenguaje. Desarrollo de personajes y tramas. Los textos literarios suelen contar historias con personajes complejos y tramas desarrolladas. Ejemplos: Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, novela. Romeo y Julieta de William Shakespeare, obra de teatro. Textos no literarios, ¿qué son? Los textos no literarios son aquellos que leemos para obtener información, aprender sobre un tema específico o realizar alguna tarea práctica. Incluyen artículos, ensayos, informes y manuales. Características principales. Lenguaje claro y directo. El objetivo principal es comunicar información de manera clara y precisa. Estructura organizada. Estos textos suelen estar bien estructurados con títulos, subtítulos y listas que ayudan a organizar la información. Uso de datos y evidencia. En los textos no literarios es común el uso de datos, gráficos y referencias para apoyar la información que se presenta. Ejemplos: artículos de periódicos sobre eventos actuales, ensayos académicos que exploran diferentes teorías o ideas, informes de investigación que presentan los resultados de estudios científicos.
¿Cómo abordar cada tipo de texto? Para textos literarios, enfócate en la interpretación de los símbolos, el análisis de los personajes y la apreciación del estilo literario. Piensa en cómo las diferentes partes del texto trabajan juntas para contar la historia o transmitir el mensaje. Para textos no literarios, busca entender claramente la información y los argumentos presentados. Evalúa la validez de los datos y la fuerza de los argumentos. Considera el contexto en el que el texto fue escrito y su propósito. Entender la diferencia entre textos literarios y no literarios es crucial para saber cómo abordar la lectura y el análisis de cada uno. Al hacer comentarios de texto, esta distinción te ayudará a ajustar tu enfoque y técnicas de análisis para responder adecuadamente al tipo de texto que estás estudiando. Capítulo 3. Preparación para el comentario. 1. Lectura comprensiva. La lectura comprensiva es el primer paso esencial antes de empezar a escribir un comentario de texto. En este tipo de lectura, se trata de entender verdaderamente lo que el autor está diciendo, captar las ideas principales y prepararte para analizar el texto de forma crítica. 2. Técnicas de lectura efectiva. Leer con un propósito. Antes de empezar a leer, pregúntate qué es lo que esperas aprender o entender del texto. Esto te ayudará a concentrarte en buscar respuestas mientras lees. Leer activamente. Usa un lápiz o subrayador para marcar ideas importantes o frases que llamen tu atención. Hazte preguntas sobre lo que lees y reflexiona sobre las respuestas que el texto te ofrece. Resume brevemente los puntos principales después de cada párrafo o sección para asegurarte de que los estás entendiendo bien. Tomar notas eficaces. Anota los puntos clave y las citas importantes que puedas querer usar en tu comentario. Escribe tus propias observaciones o pensamientos que surjan durante la lectura. Esto será útil cuando hagas el análisis más tarde. 3. Identificación del tema y la tesis del texto. Identificar el tema. El tema es de lo que trata el texto en general. Para identificarlo, trata de resumir en una sola frase de qué trata el texto. Ejemplo. Si estás leyendo un artículo sobre el cambio climático, el tema podría ser los efectos del calentamiento global en los patrones meteorológicos globales. Encontrar la tesis. La tesis es la idea principal que el autor quiere comunicar. Usualmente, es un argumento o una afirmación que el autor soporta a través del texto. Para encontrar la tesis, busca una oración o un grupo de oraciones que parezcan resumir el punto principal del autor. Esto suele estar al principio o al final de un artículo o ensayo. Dominar la lectura comprensiva y las técnicas de anotación te prepara para hacer comentarios de texto más profundos y bien fundamentados. Entender el tema y la tesis del texto te proporciona una base sólida sobre la cual puedes construir tu análisis y crítica. Capítulo 4. Herramientas de análisis textual. Análisis de contenido. ¿Qué es el análisis de contenido? El análisis de contenido se enfoca en qué dice el texto. Implica mirar las ideas, argumentos y la información que el autor presenta. ¿Cómo realizar un análisis de contenido efectivo? Identifica las ideas principales. Extrae las ideas clave de cada sección del texto. ¿Qué está tratando de decir el autor aquí? Relaciones entre ideas. Observa cómo se conectan estas ideas principales. ¿El autor construye un argumento paso a paso? ¿Hay ideas que soportan otras? Ejemplos y evidencia. Fíjate en los ejemplos o datos que el autor utiliza para apoyar sus ideas. ¿Son convincentes? ¿Están bien elegidos? Análisis formal. Estructura y estilo. ¿Qué es el análisis formal? El análisis formal se centra en cómo el autor presenta sus ideas. Esto incluye la estructura del texto, cómo está organizado, y el estilo de escritura, la elección de palabras, el tono, la voz del autor. Elementos a considerar en el análisis formal. 1. Estructura. Organización general. El texto está dividido en secciones, capítulos o partes. ¿Hay una introducción y una conclusión? Fluidez de ideas. ¿Cómo fluyen las ideas de una a otra? ¿Es fácil seguir el razonamiento del autor? 2. Estilo. Elección de palabras. El autor utiliza lenguaje sencillo o técnico. Las palabras son más emocionales o neutras. Tono.
El texto suena formal, informal, académico, conversacional. Punto de vista. ¿Desde qué perspectiva habla el autor? ¿Es en primera persona yo o en tercera persona él, ella, ellos? ¿Por qué es importante el análisis formal? Comprender la estructura y el estilo te ayuda a entender mejor el mensaje del autor y cómo intenta influir en el lector. Por ejemplo, un tono serio y un lenguaje técnico en un informe científico buscan convencer al lector de la credibilidad y seriedad del contenido. Aplicando las herramientas de análisis textual. Al combinar el análisis de contenido con el análisis formal, obtienes una imagen completa tanto de lo que el autor dice como de cómo lo dice. Esto es crucial para hacer un comentario de texto, porque debes entender y resumir el texto y evaluar su efectividad y persuasión. Esta habilidad te permite ser un mejor estudiante, un pensador crítico y un comunicador efectivo. No te pierdas la siguiente parte del curso. Recuerda que puedes encontrar más cursos en la web café y letras.es, además de reseñas y resúmenes de libros. Gracias y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.